Hola a todos, esto es Buenos Días Jesús, un espacio para la escucha asidua de la palabra, para la oración. Voy a compartir con ustedes hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo 2 al 10. Este Evangelio nos narra un acontecimiento muy importante en la vida de Jesús que conocemos como la transfiguración. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Y estamos frente a lo que la teología denomina una teofanía, es decir, una manifestación de Dios, y ocurre en una montaña, que es el lugar del encuentro, el lugar de la oración, el lugar de la fe, y en presencia de unos testigos, de los discípulos más cercanos de Jesús. Este Evangelio de hoy responde a una pregunta que seguramente hemos recibido o nosotros mismos nos hemos hecho frente a lo que significa creer. Y es que en ocasiones nos enfrentamos a una fe totalmente desencarnada, una fe, podríamos llamarla mística, alejada de la realidad. Y es tal vez la actitud de Pedro cuando le dice al maestro: quedémonos aquí, hagamos 3 chozas, es decir, quedémonos aquí viviendo. Esto está muy bien, está muy agradable, está muy cómodo. Y Jesús no le responde nada. Y luego bajan de la montaña. ¿Qué significa esto? Que es tan importante tener experiencias de fe, de Dios, de oración, como es importante aterrizar luego esa oración y esa experiencia de Dios a nuestra cotidianidad. Es importante subir a la montaña, pero también es importante luego bajar al llano. Lo que experimentamos en la fe, lo que experimentamos en la Eucaristía, lo que experimentamos en cualquier culto, tiene que aterrizarse en nuestra cotidianidad. Y si no, definitivamente no sirve de nada. Y quiero detenerme en esa nube, en esa voz que sale de la nube que dice: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y hay un llamado claro, contundente de parte de Dios: escuchar a Jesús. El pueblo de Israel es un pueblo, el pueblo de la escucha, el pueblo que está fundado en eso, el Shema Israel. Pues bien, hoy más que nunca tenemos que escuchar, pero nos cuesta escuchar, no sabemos escuchar. Hay una pequeña historia que escuchaba alguna vez que habla de un parroquiano que estaba un poquito diéndosele la mano con los traguitos, y la esposa de él habla con el párroco y le pide que por favor le ayude con su esposo, que hable con él, que lo aconseje. Y entonces el padre le dice: claro que sí, tráelo tal día a mi despacho y yo me encargo entonces de hablar con él, de conversar con él, y pues tratar al menos de persuadirlo de que no siga en las mismas, de que no siga en esa situación. Y ha preparado todo un experimento. Tiene sobre su escritorio eh, un vaso, tiene al lado una botella de alcohol, y efectivamente llega Joaquín, es el nombre de aquel parroquiano, y le dice: bueno, Joaquín, yo quiero que observes lo que voy a hacer en este momento. Y vació aquella botella de alcohol
en ese vaso y por allá de un cajón sacó una lombriz de tierra que estaba viva, todavía se movía, y cogió cogió aquel pobre animalito, esa lombriz, y la metió en el vaso de alcohol. Y efectivamente la pobre lombriz empezó a moverse desesperadamente, hasta que llegó un momento en que se quedó quieta, había muerto y quedó flotando. Joaquín apenas miraba aterrado semejante experimento, y entonces el padre le dice a Joaquín: Joaquín, muy bien, ¿entendiste lo que te quiero decir? Y Joaquín, muy tranquilo, ahora le dice: sí, padre, claro, que cuando uno tiene lombrices en el estómago hay que echarles bastante aguardiente para que se mueran. Es una historia jocosa, por supuesto, pero da muestra de algo, mis queridos amigos, cómo nos cuesta, cómo no sabemos escuchar. Muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar, y por eso tenemos que pedir al Señor el don de escuchar, de saber entender lo que Él nos quiere decir. Señor Jesús, hoy queremos subir contigo al monte, queremos contemplarte, queremos escuchar tu palabra, pero queremos también que esa palabra se haga vida en nosotros. A todos les deseo un feliz día en el Señor.